nos deja crecer, nos deja madurar, nos deja tomar decisiones, porque tarde o temprano tendremos que volver a Él, con la cabeza agachada tal vez, pero con la esperanza de saber que nos perdona. Amén. Y entonces Samuel se enojó y Dios le dice, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien me han rechazado, para que no reine sobre ellos. Palabra de Dios. Samuel se había puesto triste, mire, asumió algo que no le tocaba. Y esto es interesante, me recuerda a Saulo, cuando va a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y entonces cuando el Señor lo detiene con esa luz brillante y le habla, le dice algo bien interesante, le dice bien bonito, ¿verdad? Que no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dijo eso, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es importante, no hay que adjudicarnos lo que no nos toca, hay que dejarle a Dios ser Dios, y a lo que a nosotros nos toca, pues hay que ponernos en camino y emprender lo que nos toca y hacerlo bien. Y Samuel se estaba adjudicando lo que no le tocaba. Dios lo había puesto para gobernar, para que se cumpliera la ley y la alianza. Pero tal vez Samuel ya se había tomado un papel que no le tocaba. Y entonces le duele en su corazón que le pidan un rey, porque tal vez se sentía desplazado. Porque eso sucede. Cuando alguien viene a usurpar un lugar, nos sentimos desplazados. Cuando alguien en la familia usurpa tu lugar porque tú no lo estás haciendo bien o porque alguien más te hace a un lado, nos sentimos desesperados y rechazados. Samuel se siente rechazado y está triste porque están pidiendo un rey. Y también le duele porque están ofendiendo a Yahvé. Están rechazando a su Dios, a quien los liberó, a quien les dio una vida nueva. Y así nos sentimos a veces en nuestra familia cuando tu hijo te rechaza, cuando ya no quiere escuchar tus consejos, cuando ya no quieren saber más de lo que tú les quieres enseñar, cuando ya no quieren ir a misa. ¿Cuántas veces las mamás se me acercan, padre, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere saber de Dios? Y es duro, máxime cuando no quieren saber de ti, cuando no quieren convivir contigo. Y entonces aquí empieza la historia, van a nombrar a un rey. ¿Quién es el primer rey? Saúl. Eligen a Saúl. Saúl es el primer rey que va a tomar posesión y va a vivir como los demás reyes, y Dios se los advirtió. Y le dice a Samuel, dile que les voy a dar un rey, pero también adviérteles lo que les va a pasar. Y se los dice. Samuel le dijo al pueblo, y miren lo que su rey va a hacer, le tomará a sus hijos y los va a destinar a sus carros de guerra y a sus caballos, y los hará correr delante de su propio carro, y los va a emplear en su cuenta, y los va a tener ahí para labrar sus tierras, y les quitará a sus hijas, y tomará las cosechas, y les va diciendo todo lo que les va a pasar. ¿Y qué creen? Al final de todo eso que dice el pueblo, sí, queremos rey. Dios les advirtió qué tipo de rey iban a tener, y sin embargo lo aceptaron, querían eso. ¿Y cuántas veces así sucede? Sabes que te va a pasar eso. Sabes que si te metes en ese camino te vas a enlodar. El adicto sabe qué contiene la droga que se está metiendo por su cuerpo. Lo sabe y sin embargo vive las consecuencias. Porque cuando dejamos a un lado aquel que es la vida, aquel que puede reinar en nuestras vidas, entonces vivimos esclavizados. Y llega un momento que ya no nos importa las consecuencias, porque el placer es momentáneo, porque queremos ser como los demás, porque todos lo hacen. Ya les he dicho en otra ocasión, dos características importantes de por qué los jóvenes empiezan en la adicción, muy comunes que hemos estudiado con los adictos. Una es, prueban alcohol o drogas o algún otro tipo de situación por curiosidad, para ver qué se siente, a ver qué experimenta. Y además, por presión de grupo, porque los demás lo hacen, porque si no, no puedo pertenecer, porque no me van a aceptar. Y yo creo que este pueblo se sentía así, presionado por los demás pueblos que tenían sus reyes y su estilo de vida, y estaban rechazando el estilo de vida de Yahvé con sus mandamientos y la alianza. Y Samuel está enojado y les dice, y se los comunica, y aún así eligen al rey. Y así pasa. ¿Cuántas veces tú has elegido tu propia situación de vida porque estás ciego? Porque el pecado te ha cegado, la soberbia no te ha permitido ver que en este momento está reinando algo en tu familia que no es lo que Dios quiere. Porque ese rey que ha venido a usurpar tu familia está robándote la paz, la justicia y la verdad.
que son las cualidades que tiene que tener un rey: cuidar del necesitado, del pobre y del enfermo. Les decía la historia del rey Arturo. En su gobierno y en su ciudad todos tenían lo necesario, había paz, tenían para vivir, se implantaba la justicia, la equidad, el amor y la fe. Y entonces cuando nos alejamos de Yahvé, que es la vida, y tenemos un rey que no es como lo que Dios quiere, vamos a sufrir las consecuencias. Y por eso es importante entender que empezaron a venir reyes, y vamos a ver que Saúl después va a fallar. Saúl comete desobediencia y peca contra Dios, y Dios lo va a destituir. Y después va a venir el rey David, un gran rey, con un corazón de amor, que también más adelante se va a equivocar y va a cometer también pecado. Y sin embargo, David era muy especial a los ojos de Yahvé. Pero lo que quiero decirles es que la historia de Israel cambió. Desde el momento en que ellos pidieron un rey, su estilo de vida cambió. Y entonces los reyes que iban eligiendo, algunos eran excelentes. David es ejemplo de ello. Y eso no implica que no haya cometido un error. Eso no implica que todo lo bueno que hizo se haya borrado, porque suele pasar. Usted comete un error y todo el mundo se da cuenta y se lo recalca en la cara. Pero hace cosas buenas y, qué bueno, muy bien, felicidades. Pero no se acuerdan de eso. Para vivir en el reinado que Dios quiere, tenemos que tomar en cuenta eso. Estamos cumpliendo lo que Dios nos está pidiendo. El pueblo de Israel se acostumbró a esos reyes. Y si ustedes siguen leyendo la historia, los profetas constantemente venían con el rey a decirle: no estás haciendo lo que Dios quiere, no estás cumpliendo la ley, estás cometiendo este pecado. Y se va exigiendo al rey que cuide de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, y que tenga justicia, que haga la justicia. Pero también tiene que estar en constante guerra para cuidar su reino, su territorio. Lo interesante es que el rey tiene que tener dos tipos de personajes muy importantes. Uno son los súbditos, es decir, aquellos que viven con él, le cuidan, le acompañan, le sirven, están de cerca, se encargan de sus necesidades, le son fieles, lo ven y se inclinan hasta el suelo, tienen todo lo necesario. Es el que convive más con el rey. El súbdito, es decir, el vasallo, pues, son los que conviven en el palacio y están muy cerca al rey, y que deben de ser de su confianza y deben de tenerle fidelidad. Pero sabemos que a través de la historia que había engaños, traiciones, y los reyes tenían que cuidarse, y llegó un momento en que hasta primero le daban de beber a otro a ver si no lo querían envenenar. Pero también sabemos que Dios les enviaba a los profetas a través de la historia de los profetas, y en todos, para recordarle al rey que tenía que vivir de acuerdo al corazón de Yahvé. Y después viene Salomón, y después vienen otros reyes que son dirigidos por el profeta. Y cuando no cumplían la voluntad de Dios, venía la catástrofe, venía el momento difícil, porque a veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero hay un problema. Cuando el rey no vivía la voluntad de Dios, cuando el rey no acataba las órdenes de Dios, sufría a él y todo su reino con él. Y esto es lo más doloroso. Porque si él se equivocaba y él vivía en el pecado, venía para todo su pueblo el dolor y el sufrimiento. Pero sin embargo, la misericordia de Dios siempre estaba ahí, mandándoles paz y esperanza. Y entonces cuando el rey se arrepentía, se convertía, lloraba de su pecado, volvía a la justicia, volvía a la alianza, entonces la paz volvía a ese pueblo, al pueblo de Dios. Va caminando la historia y nos damos cuenta entonces que los reyes no están haciendo lo que Dios quiere. Pero hay un plan de salvación. Y Dios en su gran misericordia tenía planeado enviar a alguien especial para salvarnos. Al ver realmente que este pueblo de Dios no estaba viviendo con lo que Él estaba pidiendo. Los reyes no estaban cumpliendo. Y llega el momento, llega la hora de la salvación, y ustedes recuerdan precisamente, el profetismo se cierra con Juan Bautista, el precursor de Cristo. Y ya hay profecías de que vendrá el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel. Los profetas lo anunciaron. Jesús se lo recuerda a los discípulos de Emaús cuando van de regreso bien tristes porque esperaban algo más de Jesús. Ellos creían